Marilyn, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bien, vamos a comenzar con la clase, por favor. A ver, vamos a compartir. Ya. Hola, ¿cómo estás? Estoy un poco afónico, pero ahí vamos. Se me escucha, ¿verdad? Sí. Marilyn, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Muy bien. Sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces la clase. ¿Cómo estás, Janet? Buenas tardes. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Estoy entrando. Sí, me voy a poner micrófono, audífono, por favor, para que se me escuche mejor. ¿Esto no es mi sombrero? Apaguen sus micrófonos, por favor, chicas. Sus micrófonos, por favor. Ay, no. Un segundito, me voy a poner audífonos para que hable mejor, para ponerme micrófono. Ahorita vengo ya, un segundito. Bien, ¿se me escucha? Sí, Sí, Lice, se le escucha. perfecto. Bueno, se darán cuenta, estoy un poco afónico. Por suerte no es COVID, solo estamos afónicos. Y bueno, un poco de resfrío, ¿no? Entonces vamos a compartir la diapositiva para poder hablar de lo que efectivamente vendría a ser los paradigmas de la investigación. La clase anterior habíamos hablado de lo que eran, pues, los tipos de conocimiento, ¿no? Había el conocimiento vulgar, había el conocimiento científico, el conocimiento filosófico y el teológico. No sé si explicamos el conocimiento teológico. ¿Jos logramos explicar el conocimiento teológico? Sí, Lice. Ya es el conocimiento, decíamos que viene acerca de la revelación, ¿no? O sea, Dios nos revela, nos entrega ese conocimiento y evidentemente gracias a ello nosotros pues sabemos esa verdad, que de otra manera obviamente no lo hubiéramos sabido. Precisamente por eso, ¿no? El conocimiento teológico no se lo debate, no se lo analiza como la ciencia, se lo acepta sin más, porque la esencia del conocimiento teológico es creer que Dios sabe todo más que nosotros y si Él dice que eso es así, es pues, no hay razón, motivo para poder dudar de lo que Él dice, ¿no? Es como, por decir, si nosotros queremos descubrir lo que es el átomo y demás, lo hacemos gracias a que tenemos un gran intelecto, ¿no? Pero a un gatito, a un perrito, seguramente se le pasa desapercibido eso. Entonces, imagínate si hay una diferencia entre nosotros y un gatito, un perrito, ¿cómo será la diferencia? Dice la Biblia, por ejemplo, entre lo que Dios sabe y lo que nosotros sabemos. Es mucho más inmensa, ¿no? Entonces, obviamente, si algo dice el conocimiento teológico, entonces nosotros debemos de creer. Bien, con eso estaríamos terminando los tipos de conocimiento y ahora vamos a desarrollar lo que vendría a ser los paradigmas, ¿no? Entonces, para ello voy a compartir diapositiva. Muy bien, acá tenemos los tipos de conocimiento y acá tenemos en la siguiente lo que es un paradigma.
¿Alguien sabe de qué trata este dibujito con una tortuga acá? ¿Alguien sabe, me puede explicar qué significa eso? ¿Alguien conoce? ¿Nadie? Era la visión que antes se tenía de cómo era el mundo, ¿no? Se creía que el mundo era un disco plano que estaba cargado por 4 elefantes y estos 4 elefantes estaban pues en el lomo de una tortuga. Esa era la visión de cómo estaba la tierra, ¿no? Entonces ahora sabemos que esto no es así. Entonces un paradigma es un modelo, es una forma de entender la realidad. Repito, es un modelo, una forma de explicarnos la realidad. Los paradigmas evidentemente ayudan pues a avanzar o a detenernos. Por ejemplo, cuando se tenía esta visión, seguramente muchos marinos no querían lanzarse a la mar, pues si se alejaban mucho de sus tierras, seguramente pensaban que iban a llegar al borde y se iban a caer, ¿no ve? Entonces, y se iban a caer y seguramente la tortuga les iba a comer o el elefante les iba a pisar, qué sé yo. Entonces, un paradigma, una manera de entender la realidad tiene sus limitaciones y también sus potencialidades, ¿no? Entonces, creer que solo era ese el mundo, ese disco, entonces las potencialidades era pues que todo ya estaba descubierto, digamos. Dar más certeza, querer uno desarrollar lo más que se pueda su tierra, porque no había más tierras, que todo lo que se conocía era lo único existente, ¿no? Entonces, un paradigma es eso, un modelo que te ayuda a interpretar, a comprender la realidad. Ahora, por ejemplo, vivimos el paradigma, vivimos en un paradigma donde la comunicación es sencilla, fácil y rápida. La comunicación, el conocimiento, antes no era así. Si algo no sabías, lamentablemente te tenías que aguantar. No tenías dónde averiguar, dónde investigar. Entonces tenías que, bueno, preguntar a alguna persona mayor que pudiera saber tal vez. Ir a la biblioteca era una pérdida de tiempo porque los libros de la biblioteca son obsoletos, no son completos. Entonces te tenías que quedar pues, con la ignorancia. No había dónde. Ahora el paradigma es que el conocimiento está al alcance de la mano, pero por muy al alcance que esté, no lo aprovechamos, no lo utilizamos, no lo valoramos, digamos. Entonces, pregunta de examen. Explique qué es un paradigma. ¿Qué es un paradigma y qué es una revolución paradigmática? ¿Qué es una revolución o cambio de paradigma? También es lo mismo. ¿Qué es un cambio de paradigma o revolución paradigmática? Entonces, esa es la pregunta de examen. Entonces, el primer trabajo que me van a hacer es buscar esto de las revoluciones paradigmáticas o cambio de paradigma. Los paradigmas pueden convivir juntos, diferentes maneras de entender la realidad pueden convivir juntos, pero a veces el último paradigma, el más moderno, intenta superar al viejo paradigma. Por ejemplo, respecto al, al machismo, ¿no? Es una forma de entender la realidad. Que el hombre es el que manda, es el que no debe hacer nada en la cocina, es un paradigma. Pero hay otro paradigma que es el feminismo, ¿no? Al revés, que la mujer es la que debe reivindicarse y qué tal y qué cual, entonces otra forma de entender la realidad. En nuestra coyuntura, en nuestro país, podemos decir que ambos paradigmas siguen presentes. Hay gente que es machista y hay gente que es feminista, ¿no? Entonces, el feminismo está queriendo pisar al machismo, obviamente, pero no lo está logrando totalmente.
Entonces, hay esos dos paradigmas que existen, ¿no? Y en todo sucede así. Hay paradigmas que se resisten a desaparecer, digamos. Y el paradigma más nuevo es el que intenta imponerse. Bien, me van a buscar qué son estos cambios de paradigma, estas revoluciones paradigmáticas, y me van a presentar como trabajo, por si acaso, ¿ya? Como trabajo. Y forma parte del examen también. Entonces, pregunta del examen, ¿qué es un paradigma y qué es una revolución paradigmática? Eh, ¿Se entiende lo que estamos mencionando? ¿Sí? ¿Alguna duda sobre el trabajito? Ninguna, ¿no? Se entiende. Muy bien. Ahora vamos a hablar de ciertos enfoques en la investigación. Enfoques. Dice, yo tengo una duda. Sí. Eso no es de los cambios y de las revoluciones. eh, no entiendo si es que vamos a hacer, ¿no ve? A lo de la tortuga, ¿no ve? Los cambios que había o lo de actual. Eso de la tortuga es solo un ejemplo, digamos. ¿No ve? Sí, Yo pensé que. no es algo que paradigma está vinculado a la forma de entender la Tierra, o la Tierra y las tortugas, y no, es un ejemplo. Otro ejemplo te podía dar, por ejemplo, antes, para, en cuanto a la música, ¿no? Para valorar la música, digamos, o sea, para tener tu colección de música, tenías que estar escuchando radio todo el rato y con tus dedos en el cassette para grabar. Entonces nosotros, los de mi generación, escuchábamos horas y horas, toda una tarde, todo un día a veces para grabar una canción. Y teníamos que escuchar música que no te gustaba para grabar una canción, ¿no? Entonces nosotros teníamos esa visión de poder esperar, digamos, de saber atesorar las cosas, de valorarlas, ¿no? Por eso cuando tu cassette se te enredaba su cinta, te dolía, pues sufrías, porque perdías pues como unas lado A, unas 6 canciones, lado B, otras 6, unas 12 canciones perdías. Entonces, ¿cuánto tiempo te habrá tomado para tú grabar esas 12 canciones? Seguramente un mes, a veces más. Entonces, cuando se te perdía tu cassette, sufrías, pues, ¿no? Decías, qué macana, ahora no voy a volver a escuchar, y te dolía. Pero ahora buscamos en YouTube y ya la tenemos ahí la canción. O sea, así a la primera, con video más. Nosotros no veíamos videos, nosotros escuchábamos canciones porque no habían videos. Apareció después el VHS, digamos, ¿no? Entonces ahí podías grabar, pero costaba mucho un cassette de VHS. Costaba mucho, no podías comprar, además no habían programas tan musicales, ¿no? La MTV, me acuerdo en esos tiempos. Ritmo Son, me acuerdo. Eran otro tipo de canales, no como ahora. O sea, tenía un formato distinto. Entonces, esa era la visión. Antes éramos más pacientes, valorábamos más lo que teníamos. Y cambio ahora el paradigma es todo rápido, todo ese rato llega, no se valora nada. Entonces, es una manera distinta de ver. Por ejemplo, si querías hablar con alguien, tenías que llamarle por teléfono o ir a su casa a buscarle. No había de otra. Yo me acuerdo que iba a buscar a las casas de mis amigos para ir a charlar y ellos también venían a mi casa a tocar la puerta. Así era, siempre nos íbamos a buscar. Ahora ya no, no es tan común, digamos, basta WhatsAppear y ya está donde nos vemos y qué tal y qué cual, ¿no? Entonces, eso es paradigma, entender la realidad de una manera distinta. Antes la realidad parece que era más lenta y se valoraba más las cosas. Ahora el paradigma respecto a la música, respecto a los valores, son distintos, ¿no? Va más rápido, no se valora mucho lo que se tiene, es diferente. Y obviamente eso pues repercute en nuestra manera de ser. Eso es un paradigma. En todos los ámbitos hay paradigmas. Por si acaso, por ejemplo, antes de la pandemia, este tipo de clase era impensable. Imagínate, hemos cambiado de paradigma.
Ahora hablamos de educación virtual, sincrónica, asincrónica. Antes de la virtualidad, ustedes saben, yo nunca había dado clases, bueno, en la época del Evo he dado, ¿no? Porque nos obligaron todos hemos empezado y medio locura era en esas veces, tal vez alguno de ustedes ha pasado clases, ¿no? Pero ha cambiado. Ahora ya es lo más común dar clases de esta manera, pasar clases y demás. Esos son paradigmas, maneras de entender la realidad y se quieren imponer. Por ejemplo, la virtualidad se ha querido imponer a la presencialidad, pero no ha funcionado, considero. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes, pues, y sin anestesia lo voy a decir, son unos irresponsables, la mayor parte, no todos, porque no están atendiendo la mayor parte, están pues ahí facebookeando, están pues ahí viendo tele, están haciendo muchas cosas, por eso no ha dado. Y también muchos docentes son pues otros irresponsables también, porque no se conectan a puntuales, no hacen las cosas como deben, dan clases aburridoras. Entonces, culpables son los estudiantes y los docentes malos para que la virtualidad no haya dado, ¿no? O por el momento todavía no está dando. Porque si hubieran sido estudiantes buenos y docentes buenos, seguramente este hubiera sido el nuevo paradigma. La educación hubiera sido distinta a partir de la virtualidad, pero está todavía en pelea, ¿no? Por eso en todas las universidades no quieren virtualidad, en todas. Más bien la UPAL nomás, un poquito por cuidarnos, ha tomado esta semanita y un poco más de virtualidad. En las otras, Manacancho, no hay virtualidad, no hay, no hay, toditos presenciales. ¿Por qué? Porque es un fracaso. Nuevamente repito, por la irresponsabilidad de ambas partes, estudiantes, docentes. Y en ese orden creo que es la irresponsabilidad, estudiantes, docentes, ¿no? Entonces, opinión personal por si acaso, opinión muy personal, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, pero opinión personal. Bien, vamos a continuar, vamos a hablar acerca de lo que son los, eh, aquí tenemos enfoques, ¿no? En la investigación hay dos enfoques. Hay el enfoque positivista o paradigma positivista o también se llama cuantitativo. Cuantitativo. Ese es un enfoque positivista o cuantitativo. Y hay otro enfoque, es el interpretativo o cualitativo. Son dos, repito, el positivista o cuantitativo y el interpretativo o cualitativo, cualitativo, el otro es cuanti. Vamos por el positivista. Este enfoque de ciencia lo llevan pues las ciencias exactas. ¿Cuáles son las ciencias exactas, chicos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuáles son las ciencias exactas? A ver, ¿cuáles son? Jos. Las matemáticas. Bien, ¿cuál más? Am, no sé, tal vez la historia, la Ah, física, la física, la, la química. la química, muy bien. No, la historia no, pues la historia la escribe el ganador, ¿no? Entonces, obviamente que no es exacta, ¿no? En alguna parte escuché, por ejemplo, escuchaba comentarios de los paraguayos, ¿no? Decían, Bolivia ganó la guerra del Chaco, como que Bolivia nos han quitado, y ellos también piensan que han perdido parte del Chaco, porque ellos piensan que hasta más lejos debería corresponderles. Entonces, la historia la escribe el ganador, entonces no es pues una ciencia exacta. Las ciencias exactas son las matemáticas, la física, la química. Entonces, y eso es como en el cacho, ¿no? En el cacho hay una regla. Lo que se ve se anota, lo que se ve, eso existe. Las ideas así de manera personal, sentimientos, no cuentan, ¿no? En las matemáticas, por ejemplo, en nada cuenta, pues que estés enojado, que estés feliz, que estés alegre, en nada. Entonces, el paradigma positivista tiene algunos criterios.
¿Cuáles son esos criterios? Vienen de las ciencias exactas. Y dice lo siguiente: para este paradigma la realidad está dada, solo hay que descubrirla. O sea, la ciencia está ahí. Cuando tengamos la tecnología suficiente, como que ha ido pasando, nos hemos ido apropiando del conocimiento, ¿no ven? Nos hemos ido apropiando del conocimiento. Todo está gobernado por leyes universales. Quiere decir que en todo lugar la ciencia es la misma. Por ejemplo, 2 más 2 es aquí igual en Cochabamba que en Estados Unidos, que en Nueva York, digamos. Entonces, todo tiene las mismas leyes universales. El paradigma positivista también, o enfoque positivista, no considera los sentimientos y valores. Para nada. El hecho de que tú, como científico, estés enojado, alegre, triste, en nada afecta tu investigación, o no tendría que afectar, ¿no? Se basa en la estadística. Esencial, se basa en la estadística. Y todo está estructurado al detalle, ¿no? Todo está planificado. La investigación se planifica de canto a punta. No hay espacio a la improvisación, ¿no? Entonces, todo se estructura muy bien, de forma precisa, de forma cabal. En cambio, en el paradigma interpretativo, tienen que ver mucho las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, entre ellas, por ejemplo, la historia, la psicología, el derecho y demás, ¿no? La sociología. Entonces, este paradigma está muy vinculado a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, a las ciencias jurídicas. ¿Qué características tiene? Evita la fragmentación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que intenta entender la realidad como un todo para comprenderla mejor. No divide la realidad en partes, como divide el paradigma positivista. El paradigma positivista divide la realidad en partes para estudiar algo. Quiere estudiar un riñón, digamos, ¿no? Entonces solo ve cómo funciona el riñón. Quiere estudiar un ojo, solo estudia el ojo. Quiere estudiar, pues, el cerebro, solo estudia el cerebro, ¿no? En cambio acá estudia el todo, en el interpretativo o en el cualitativo. El otro es quanti, este es quanti, hemos dicho ciencias exactas. En cambio esto es quali. Interpreta el todo, entonces ya no interpretará, pues, ya no estudiará el corazón, ya no estudiará el estómago, el cerebro, estudiará todo el ser humano, ¿no? Todo, cómo se comporta el ser humano como un todo, no como partecitas. Otra de las características es que este paradigma, el interpretativo, no busca explicar o predecir, no busca explicar o predecir, sino busca comprender lo que sucede con las personas, es decir, humaniza la ciencia. A ver, sobre esto. Hemos dicho que el paradigma positivista le interesa números, ¿no ve? Hemos dicho números. Bien, entonces si le interesa números y vamos a estudiar el feminicidio, ¿qué números le interesará estudiar? A ver, a cualquiera voy a preguntar. Números, le interesa solo números. Números. A ver, ¿qué números sobre el tema del feminicidio? ¿Qué números le interesará? Tal vez el número de porcentaje de las víctimas que ha habido en tal año hasta tal año, digamos. Excelente, excelente. ¿Cuántas víctimas hay en el 2022? ¿Cuántas hay en el 2021? Incluso puede dividir por meses, ¿no? Entonces, ¿cuántas hay en enero, en febrero? Muy bien. ¿Qué otro número? Muy bien, Jos. ¿Qué otro número? ¿Qué número sobre el feminicidio?
¿No hay más números? Hay hartos números que podemos encontrar. ¿Qué números más? A ver. ¿Qué números? No se les ocurre. Uno de los números que leí alguna vez dice que la mayor parte de los feminicidios contempla mujeres de 17 a 39 años, el grueso, digamos, el grueso, de 17 a 39 años. ¿Por qué será ese número, por ejemplo? Ese número, de 17 a 39. Marilyn, Yo creo que es por la edad que claro, van buscando de esa edad. ya es de esa edad, claro, pero ¿por qué? ¿Y por qué no de 60, digamos? ¿O por qué de 7, digamos, no una niña de 7? Que hay, obvio que Mm, hay, sí, pero pero mayormente creo que es porque son jóvenes y ya sea para algo de, puede ser también se trata de tráfico de personas, ya sea también de órganos, para jovencitos, para que mayormente son, creo, saludables sus no, cuerpos. no, pero no estás Y para, confundiendo, Marilén, estás confundiendo trata y tráfico con asesinato a una mujer. Estamos diciendo que las asesinan, no que se las llevan para eh, trata y tráfico, porque las asesinan y ya está, pues, o sea, ya, si vale el término, ya no pueden hacer mucho con el cuerpo, no, con los órganos, no los pueden conservar, digamos. ¿Por qué será entre esa edad de 17 a mm, 39? ¿No se te ocurre? bueno, también he visto casos donde por sus parejas. Esa es la respuesta, ¿no? Eso sí quería decir, pero pensé que iba a equivocarme. No, no, para nada. Esa es la respuesta. Es que de 17 a 39, casi todos, pues, tienen una vida emocional, de pareja muy intensa, digamos. Y también podemos decir en esa edad, se está pues todavía uno agraciado, agraciada y pues tiene conquistas por aquí, pretendientes por allá. Y sucede pues que el varón celoso pues hace lo que no debe, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú me dices, Marilyn, que por cuestiones de pareja, eso ya no sería cuantitativo o ya no sería positivista, sino interpretativo, ¿no? Entonces, yo te he dado un número, te he dicho de 17 a 39, eso es el enfoque positivista, es números. En cambio, tú me has respondido que porque tienen parejas y demás, y las parejas son celosas, yo he complementado. Entonces, eso es el enfoque interpretativo. Date cuenta que ambos enfoques se complementan. O sea, solo los números nos dicen algo, pero la interpretación que tú das nos dicen otra cosa. En el interpretativo tú das tu razón de ser, tú das la explicación respectiva. ¿Ya? Bien, otro número tal vez, a ver, ¿alguien se le ocurre otro número? ¿A nadie más? Y a ver, otro número. ¿A qué hora será que suceden más los feminicidios? Número, ¿a qué hora? ¿A las 11 de la mañana? ¿A la 1 de la tarde? Por la noche. Por la noche. No ve, confirmadísimo. Dicen las estadísticas que de 11 de la noche a 3 de la mañana es la mayor parte de los feminicidios. Números, positivista. Marilén, ¿por qué será interpretativo ahora? Interpretaremos. ¿Por qué será que de 11 de la noche a 3 de la mañana? ¿Por qué será, Marilén? Porque mayormente las parejas salen a la noche. Sí, salen, ¿no? ¿Y qué más? Y ahí igual, como dejar ir igual por ahí, se enteran de algo, discuten o algún problema que tengan entre ellos. Entonces le llega al hombre a cometer, en el momento del enojo, de la rabia, a llegar a cometer delito. Exacto, ¿no? Exacto. O es que también, Josh, ¿qué más nos puedes complementar? Sí, argumentando un poco, yo diría que sí está bien en la noche, pero también no simplemente sería por la pareja porque hayas peleado con ella, también está en los casos que hayas peleado
tu amiga también, hasta las amigas te pueden traicionar, o simplemente porque te hayas ido de fiesta o te estás yendo de algún lugar del trabajo, porque esto pasa en cualquier situación, no simplemente es con la familia o con cualquier pareja, porque hasta entre familias se matan. Eso Exacto. también, y es por eso, porque caminas sola o simplemente hasta estás con amigos, hasta te pueden hacer daño de hartas personas. Así que bueno. Muy cierto, buena complementación, Josh, buen aporte, Marilyn, claro, y yo voy y a par también, ¿no? Es también generalmente a esa hora estamos pues, ya si estás despierto hasta las 2 3 seguramente estás en una fiesta, ¿no? Muy probable, muy probable. Entonces también el consumo de las bebidas alcohólicas pues enturbia la mente, lo sabemos bien, ¿no? Entonces, miren, hemos interpretado, cada uno de ustedes ha dado más mi persona, hemos dado aportes. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, si bien los números dice de 11 a 3 enfoque positivista, pero no era suficiente. Ya sabemos que eso pasa, pero averiguaremos por qué, ¿no? Entonces, Marilyn da algunas razones, Josh complementa con otras, y yo doy unita más. Entonces, cierto, ¿no? Interpretativo. Entonces, se darán cuenta que ambos enfoques, se- perdón, ambos enfoques se complementan. Es como han visto en las elecciones, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo. Han debido ver esas tortas, ¿no? Que ponen ahí esos gráficos estadísticos. 30% para este candidato, 10% para este, 0 para este. Cuantitativo, números, estadísticas. Se muestra cada uno. Pero ¿eso te dice algo? Sí, te dice mucho. Pero ¿te lo dice todo? No. Entonces, generalmente en época de elecciones han debido ver, aparte de que muestran las tortitas, hay pues analistas, ¿no ve? Algunos con mayor inteligencia y otros tontos totales. Entonces, la parte de los analistas es la parte interpretativa. Es él dice, es que por esto se ha proyectado este candidato, o por esto está perdiendo votos, o para la siguiente por esto seguramente va a tener mayor respaldo. Interpretan. Entonces, cada interpretación es personal de cada panelista. Entonces, habrá alguno que interprete mejor y otro no tanto. Entonces, en la investigación cualitativa o interpretativa depende mucho del investigador, porque ahí sí cuenta su intuición, sus sentimientos, sus percepciones, a diferencia del positivista. Bien, un poquito vamos a aclarar eso mostrando las diapositivas. Aquí tenemos el positivista, aquí es lo que nos importa la estadística, dijimos, los números. En cambio acá se explicitan los valores, ¿no? Entonces el investigador desde lo que es, hace la investigación. Acá es muy personal la investigación. O sea, acá los sentimientos, las percepciones, la formación del investigador se toma en cuenta. En las ciencias humanas se toma en cuenta. En las ciencias exactas no se toma en cuenta, en la positivista, en la interpretativa sí. Los diseños interpretativos son más flexibles, o sea, no sé, como estás trabajando con personas y tú también eres persona, entonces no se puede planificar todo al detalle. La investigación se planifica a medida que vas trabajando, interviniendo en la realidad, a medida que vas haciendo la investigación. Y por último, en el paradigma interpretativo, tú puedes crear tus instrumentos, ¿no? Puedes crear encuestas con fotografías, encuestas virtuales. Tú puedes ver la manera de crear tus instrumentos para recabar mejor la información. No es tan rígido como en el otro lado, ¿no? Aquí tú creas tus instrumentos según lo que puedas necesitar para reflejar la realidad. Bien, chicos, ¿qué vamos a hacer? Pregunta de examen, pregunta de examen. Explique el enfoque positivista y explique el enfoque interpretativo. Interpretativo. Me tienen que explicar ambos. El positivista también se llama cuantitativo. Cuantitativo. Cuánto, número, ¿no ven?
Y el interpretativo también se llama cualitativo, o también naturista, ¿ya? Cualquiera de esos tres nombres está bien, interpretativo, naturista o cualitativo, ¿ya? ¿Qué trabajo quiero que ahora me hagan en este segundo tiempo? Cuando cortemos. Ya les he dicho, primer trabajo que me deben hacer es qué es un cambio de paradigma, qué es una revolución paradigmática, un cambio, una revolución paradigmática. ¿Me explicas? ¿Ya? ¿Me explicas? Primer trabajo. Y segundo trabajo, me vas a hacer una tablita comparativa entre ambos paradigmas. Tablita comparativa. Hay en internet, perdón, hay en internet esa tablita comparativa. Entonces, como siempre hemos hecho, ustedes ya saben mi metodología, los dos trabajos en hojas independientes, en hojas sueltas, independientes, copian a mano, o resumen a mano, y pegan sacan una fotito, lo pegan en documento Word y me lo envían por el momento por WhatsApp. Y en estos días vamos a habilitar la plataforma, entonces todo va a ser como siempre lo hemos hecho por plataforma, pero todavía no hemos estructurado la plataforma, entonces por el momento háganlo por WhatsApp, luego me van a enviar por plataforma. ¿Alguna duda, chicos? Ninguna. Sí, ¿Sí? sí. Adelante. No he entendido bien de la tabla comparativa que nos dijo. ¿De dónde hay que sacar eso? ¿De dónde viene? Hay en internet. Ya. Busca paradigma positivista, paradigma interpretativo, hay tablita comparativa y copiar eso, ¿ya? ¿Ninguna duda más? Bien, entonces hasta antes de las 3:30, por favor, es trabajo en aula y nos estaríamos viendo en clases presenciales el día jueves, jueves es, sí, Dice, sí, puedo presentar a la noche, es que nos están obligando a ir a ver el partido de Copa, mi Copa Evo. ya, 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 ya. Nos vemos entonces ya en presencial la siguiente clase. Un abrazo, chao chicos, buenas tardes. Licenciado,